de varios temas. El primero es el tema del agua dentro del paisaje. El segundo, una reflexión sobre las comunidades que viven en la montaña. En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, como les voy a mostrar, son ciudades periurbanas de montaña y tenemos unas problemáticas similares. Y una reflexión hacia lo que tanto estamos hablando últimamente, que es la sostenibilidad, y las últimas reflexiones hacia lo que podría ser mejor un diseño regenerativo. La polémica sobre el excesivo formalismo, los formalismos, y la estética de la naturaleza, lo que nos puede enseñar la naturaleza con su sencillez y con su potencia, para rematar en una conclusión sobre el tema de la desaparición. Empiezo entonces con el tema de la sostenibilidad, que está tan hablado en estos últimos momentos, y la definición, digamos, que da la conferencia mundial, en la que habla del desarrollo que cubre las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras. Pero digamos que es una definición bastante fría, bastante aislada del tema del ser humano. La última definición acercada un poco más hacia lo que a lo que nos debería preocupar más como arquitectos, que debe considerar la sensibilidad estética que inspire, afirme y emocione. Ese es el mensaje más importante. Entonces, empiezo pues con una reflexión hacia el tema de la ciudad. Esta es una imagen de la ciclovía. La ciclovía es un hecho que sucede dentro de la ciudad de Bogotá. Todos los fines de semana, toda la ciudadanía se apropia de las vías públicas. Son 120 kilómetros sin necesidad de haber hecho una infraestructura nueva, y jóvenes, viejos, ricos, pobres, generan un proceso de inclusión súper interesante que ha desplegado en una cantidad de procesos sociales y lleva más de 35 años funcionando dentro de la ciudad. Ese tipo de propuestas ecológicas pensamos que pueden ser sostenibles y que además generan otro tipo de actividades hacia los ciudadanos. Cuando hablamos de sostenibilidad se habla de una implantación y conexiones ecológicas, del manejo eficiente del agua, del manejo eficiente de la energía, del manejo eficiente de los recursos, que manejemos materiales y sistemas amigables, pero toda esta eficiencia, ¿en dónde está el tema de la alegría, de la emoción? La primera reflexión es, sí, podemos hacer proyectos muy correctos, que sean sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente, pero el mensaje es cómo llegamos a que produzcan alegría, que produzcan otro tipo de consecuencias, digamos, dentro de la actuación de las personas. Voy a empezar hablando del tema del agua, que ha sido un poco el trabajo que he realizado en los últimos tiempos. Este es Bogotá, como hubiera sido originalmente, con sus lagunas totalmente inundada la ciudad, y cómo ha sido desecada esa agua dentro de la ciudad. Eso realmente no es la realidad, porque la realidad tampoco es esta. Esto es simplemente un dibujo de lo que es en el centro de Bogotá, lo que hubiera podido pasar con las quebradas si se hubieran mantenido en el paisaje actual. Y el trazado de la ciudad seguramente hubiera sido transformado completamente si hubiera seguido esa geografía original, y tendríamos una ciudad un poco más impredecible, más divertida, más incluyente de los procesos naturales. El agua, no sé si está muy duro, se oye muy fuerte el sonido, ¿está bien? ¿Sí? Bueno. El agua que desciende sobre los cerros de Bogotá baja la mayoría de la parte de los cerros de manera natural, pero cuando llega dentro de la ciudad se convierte en estos lugares que les contaba, desarticulantes, fríos, que son unos canales trapezoidales con poca estética y con más un tema excesivamente funcionalista. Yo no sé si se pueden poner las dos imágenes al tiempo para que no esté... ¿No? Bueno. Lo triste de este tema y la reflexión a la que voy principalmente es que casi que nos quedaría tener que pintar los ríos sobre las calles para que no pase. Lo que puede ser más grave aún es que se le olvide a la gente que por ahí pasa una quebrada o que existió el agua en esa zona.
y simplemente pasó a un trazado urbano completamente distinto que desapareció ese sistema vital. Hoy en día empezamos a hacer parques, esto es en Medellín, en donde el agua ya empieza a aparecer mucho más vitalmente, los niños tienen un mayor contacto y definitivamente es necesario que esté presente dentro de todos los procesos urbanos el agua en todas las dimensiones que pueda tener. Aquí vuelvo a mostrar estos famosos canales que si originalmente hubiéramos pensado y trabajado integralmente con ingenieros, biólogos y empezáramos a pensar que son sitios más de articulación urbana que de desintegración urbana, podríamos generar otro tipo de barrios con otros trazados en los cuales definitivamente sí se va a intervenir el agua, pero finalmente sean lugares de articulación. Estos que son canales igualmente con una estética terrible, podrían empezar a pensarse que hoy empiecen a generar, a multiplicar el sonido del agua, a oxigenarla, a articularse igualmente y a generar otro tipo de escenarios urbanos. Entonces también pues queda la reflexión de, en términos de la diversidad en estas ciudades que está sucediendo todo eso, ¿qué futuro le queda a los niños que pueden crecer en un ambiente donde están predominando solamente palomas? Voy a hablar de un tema que son los ejes ambientales, un tema que se ha empezado a hablar en Bogotá. El primer eje ambiental es el eje de la avenida Jiménez, que es el de la fotografía superior, y tal vez ha sido un poco mal llamado eje ambiental, sin embargo es un sistema de vía, espacio público interesante. El único tema de crítica que hablaría yo en ese sentido es que el agua en este sentido está absolutamente planeada, que tiene que ser perfectamente en los mismos niveles de conducida, regulada, y en realidad el agua, como ustedes la ven, la hemos percibido estos últimos días de lluvia, en momentos dados es torrencial, se inunda, sube, baja, se desecan los ríos. Ese tipo de dinámica es la que debería aparecer en la ciudad, el agua en toda su manifestación natural real, es decir, en los momentos que hay sequía, desaparecer y generar un espacio urbano completamente distinto, y en las épocas en donde hay muchísimo volumen de agua, generar unos escenarios que se transformen. Eso es, digamos, como la simulación de lo que se quiere hacer en la segunda fotografía, es que se empiece a ver esa vitalidad realmente del agua. Lo que tiene de vital ese canal es que a veces los niños se bañan ahí, pero terminan regañándolos. Entonces lo que queremos es que definitivamente sean ejes ambientales en los cuales la realidad de nuestras calles de la ciudad, donde bajan volúmenes de agua importante, sigan en la regulación de las estaciones, es decir, que en los momentos donde hay sequía pueda haber una apropiación y en las épocas donde hay lluvia simplemente se inunden, y pueden ser lechos secos que pueden tener una serie de escenarios, y en épocas, digamos, donde hay una mayor volúmenes y mayor cantidad de agua que desciende sobre las montañas, simplemente estos elementos se empiecen a convertir en unos reguladores urbanos. Esto pues generaría, si uno trazara nuevos desarrollos urbanos, trazados orgánicos en los cuales se tiene que disminuir esa velocidad del agua, porque el agua empezaría a aparecer visible por entre la ciudad. Toda esa agua que llueve se convierte en humedales artificiales, en charcas estacionales, en los corazones de los barrios, que generen además un sentido de familia, y dejemos de, digamos, generar barrios aislados y guetos como ha sucedido en los últimos años de nuestras ciudades. Lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, simplemente ha sucedido en muchas otras ciudades, pero no ha empezado a pasar en las nuestras todavía. Entonces, las soluciones convencionales que existen del espacio público deberían empezar a integrar el tema del agua, y esa agua reinyectarse a las zonas verdes y empezar a aparecer otro tipo de historias que además hagan que la comunidad empiece a verse vinculada dentro de todos estos procesos. Si hablamos del río Bogotá, el río Bogotá, en Bogotá, el 80% no está construido.
y tiene unas posibilidades interesantes, pero el único discurso que uno oye hablar en los políticos es sobre cómo descontaminarlo y cómo volverlo menos contaminado, pero no articulado, digamos, a la dinámica de la ciudad. No se está pensando en el futuro de la ciudad hacia el borde del río. Y pues digamos que yo vengo a traer este planteamiento en el cual los desarrollos urbanos empiezan a tener unos trazados mucho más orgánicos, donde las aguas sean visibles, donde se generen una serie de humedales artificiales alrededor de como corazones de centro de estos, y el río Bogotá empiece a generar todo un paisaje anfibio que se transforma con el tiempo y con las modificaciones de las estaciones de la lluvia, las subidas y las bajadas en planteamientos en donde a futuro el río pues podría estar descontaminado. Si generamos 250 hectáreas de humedales artificiales, logramos disminuir esas cargas de suciedad que están pasando en el río, empezamos a propiciar este tipo de escenarios como los que ven abajo, que son restauración de humedales naturales, creación de humedales artificiales que ayuden a los humedales naturales a funcionar de alguna manera mejor, y todo esto de una manera visible a la gente dentro de parques urbanos que involucren y que sean visibles a ver todos estos procesos de cómo la naturaleza puede empezar a limpiar el agua y en procesos distintos a los convencionales. Entonces ya tenemos pues algunos de los parques que se han empezado a hacer dentro de la ciudad, y definitivamente lo más importante es que la gente se empape, o sea, que haya una cultura hacia el agua. El bogotano, y no sé el quiteño, las otras personas de Latinoamérica, pero el bogotano no tiene una cultura del agua porque no ve las quebradas, porque no se moja, porque no siente el agua, y el agua tiene que empezar tenemos que empezar a involucrarla dentro de los diseños, pero no de una manera artificial, planificada, perfectamente medida, sino que también de una manera espontánea como son nuestros países, y como es el agua en las ciudades, que de pronto llueve, se inunda, se seca. En esa medida los escenarios urbanos tienen que transformarse y tienen que tener esa flexibilidad de mostrarse así. Entonces el bogotano se tiene que mojar para que aprenda a tener una cultura y a sensibilizarse con respecto a este elemento que es tan vital. Es todo lo que soy, es mi amor, mi corazón, es mi sueño, la ciudad que queremos construir con respeto y unión. Es mi casa, es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad. Alcaldía Metropolitana.